Las momias de los reyes incas. Uno de los enigmas más grandes de América. A pesar de que cientos de investigadores han dedicado sus vidas a encontrarlas durante siglos, hasta ahora no han tenido el más mínimo éxito. ¿Dónde están los cuerpos momificados de los hombres más poderosos del mayor imperio precolombino de América? ¿Por qué si algunos de los conquistadores españoles pudieron ver de cerca a varias de estas fascinantes momias, de pronto desaparecieron sin dejar rastro? ¿Qué secretos se mantienen ocultos a lo largo de 500 años? ¿Por qué aún en la actualidad, contando con múltiples adelantos tecnológicos, ha sido imposible descubrir el sitio donde reposan eternamente los grandes mandatarios incas? ¿Se perdió su ubicación en la bruma del tiempo? ¿O la lealtad de sus súbditos ha sido tan fuerte que hasta sus protectores de hoy conservan el secreto perfectamente guardado? Acompáñame en este deslumbrante e intrigante viaje a través del tiempo y el espacio en busca de las momias de los reyes incas. No te vayas de este video porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Considerado por sus súbditos como hijo del sol y por lo tanto divino, cuando un soberano inca moría, su cuerpo debía ser cuidadosamente momificado y conservado para la eternidad. Conocemos el cuidado y la reverencia que se prestaba a estas momias reales gracias a varios cronistas que tras la conquista dejaron detalladas descripciones sobre ellas y los rituales que las rodeaban. Es la única información que poseemos, ya que, desafortunadamente, las momias de los reyes incas fallecidos nunca han sido localizadas. No sabemos con seguridad qué técnicas se utilizaban para lograr la momificación de los gobernantes, aunque tenemos alguna referencia al respecto como la del jesuita Blas Valera, quien escribió: cuando el rey moría le quitaban los intestinos y embalsamaban su cuerpo con el bálsamo traído de Tolú. Actualmente los investigadores creen que las momias se preparaban con bálsamo de Tolú, una resina que recibe este nombre por la región peruana de donde procede y que utilizaban además mentol, sal, tanino, diversos alcaloides, saponinas y resinas. Y aunque las momias no se han conservado, sí sabemos por algunas descripciones qué aspecto tenían. El padre José de Acosta, que tuvo la oportunidad de ver el cuerpo del Inca Pachacuti hacia el año 1590, lo describe así: el cuerpo se encuentra tan bien conservado y con una cierta resina que parecía vivo. Los ojos se hicieron de pan de oro tan bien colocado que no había necesidad de los naturales. Tenía el cabello gris y nada de eso había desaparecido, como si hubiera muerto ese mismo día, aunque en realidad su muerte se había producido más de 60 y 80 años antes. Al parecer, cuando un rey inca fallecía, su cuerpo era depositado en cuclillas en un asiento, con las rodillas flexionadas bajo la barbilla, pedacitos de oro en la boca, puños y pecho, y era vestido con magníficos ropajes. Al cabo de un mes, tras las ceremonias funerarias preceptivas, que incluían sacrificios humanos como las esposas y concubinas principales del monarca y algún niño o joven de la nobleza local, el cuerpo se situaba en su lugar de reposo final, normalmente el palacio en el que había vivido, al cuidado de unos servidores. Cada rey tenía su propio mayordomo, que se ocupaba de su alimentación. Además, unas mujeres cuidaban de que los insectos no se posasen sobre el difunto y pudiesen estropear la momia, y se ocupaban también de vestirlo, lavarlo y darle de beber. Los de la nobleza inca
pensaban que era necesario vestir y proveer de comida y bebida a las momias de sus ancestros para preservar el orden cósmico y poder así garantizar abundantes cosechas y la fertilidad del ganado. Estas momias estaban ocultas a la vista de todos, excepto en ocasiones especiales, que eran sacadas en procesión y llevadas al Coricancha o Templo del Sol en Cusco, la capital, donde se les colocaba en un pequeño trono. Los incas difuntos también visitaban a otros gobernantes muertos y participaban en banquetes públicos donde bebían y brindaban con sus descendientes, metafóricamente. También concedían audiencias a sus sucesores, que les consultaban sobre cualquier aspecto del gobierno del Tahuantinsuyo, e incluso podían actuar como embajadores del Inca reinante, y eran enviados para negociar tratados o cualquier otro tipo de gestión política y militar a cualquier rincón del imperio. Sin dudas, costumbres enigmáticas, propias de las creencias de aquellas personas de hace 500 años. Pero, si su presencia era fundamental en múltiples eventos de sus vidas cotidianas, ¿qué pasó con ellas? ¿Por qué desaparecieron de pronto y nunca más se ha vuelto a saber de ellas? Se dice que con la llegada de los españoles, algunos criados fieles se llevaron las momias de sus monarcas a algún lugar seguro para que no pudiesen ser profanadas, y allí siguieron siendo veneradas en secreto. En 1558, Juan Polo de Ondegardo fue nombrado corregidor de Cusco, y entre sus objetivos principales estaba localizar las momias de los reyes incas. Tuvo éxito en su búsqueda, ya que descubrió las momias de varios gobernantes y sus collas, palabra que quería decir reinas. Sí, las descubrió. Pero estamos hablando del año 1558. ¿Y qué pasó con ellas? El corregidor las reunió todas en su casa, y allí las pudo ver el cronista Garcilaso de la Vega, que narra así el encuentro. En la habitación encontré 5 cuerpos de los gobernantes incas, 3 varones y 2 hembras. Los cuerpos estaban perfectamente conservados. Estaban vestidos como lo habían sido en vida. Fueron enterrados en una posición sentada, sus manos cruzadas a través de su pecho, la izquierda sobre la derecha, y sus ojos bajos, como si buscaran en el suelo. Los cuerpos pesaban tan poco que cualquier indio podría llevarlos en sus brazos en la espalda de casa en casa. Tras esta visita, los cuerpos fueron enviados a Lima y el virrey Andrés Hurtado de Mendoza mandó a conservarlos en el recinto del Hospital Real de San Andrés, donde el jesuita José de Acosta pudo verlas y describirlas. A partir de ese momento, existen muy pocas menciones sobre estos cuerpos. La última data de 1638. Siglos después, en 1937, José de la Riva Agüero dirigió una investigación para saber si efectivamente las momias seguían en el hospital o qué había sido de ellas. Se descubrieron varias criptas, pero en ninguna de ellas había momias. En 2001, otra expedición arqueológica intentó dar con el paradero de las esquivas momias. Empleando un radar de penetración terrestre, hallaron una cripta subterránea abovedada bajo el hospital y un pozo con basura de la época colonial. Quizás allí estaban. Hubo que esperar 4 años. En 2005, se excavó en estos lugares, pero no se halló ni rastro de las momias. ¿Estuvieron enterradas allí las momias reales de los incas? ¿O fueron trasladadas en algún momento a otra ubicación en absoluto secreto? ¿Continúan ocultas en algún rincón del hospital? ¿Acaso existe un pacto de silencio que se ha guardado de generación en generación entre los descendientes de los incas hasta la actualidad para mantener en estricto secreto el lugar donde se ocultan las momias de los hombres más poderosos del mayor imperio precolombino de América? Es posible, y si es así, no caben dudas de que la adoración a aquellos hombres, a quienes consideraban como hijos del sol,
trasciende lo imaginable. Por ahora, todas estas preguntas permanecen sin respuesta y el destino de las momias de los grandes gobernantes incas continúa siendo un enigma que nos observa con sorna desde la bruma del tiempo. Quizás un día, quién sabe cuándo, accidentalmente o tras una profunda investigación, logremos asombrarnos con el descubrimiento y revelación de uno de los mayores enigmas de nuestro continente. Quizás podamos entonces preguntarles a las momias de aquellos trascendentales mandatarios sobre cada aspecto de todo lo que aún nos inquieta sobre los misterios de su imperio, aunque no recibamos respuesta. Es posible que hoy, quizás ocultas ante nuestras miradas contemporáneas incrédulas o escondidas en lo profundo de una intrincada cueva, reposan todas las momias de los reyes incas, reunidos y recordando entre nostalgias aquella época de esplendor y manteniendo en secreto, por toda la eternidad, cada misterio que seguimos intentando descifrar hoy. Y entonces nos preguntamos, si el secreto de su paradero se ha mantenido tan férreamente guardado durante siglos, ¿deberíamos encontrarlas? ¿O sería mejor no seguir intentándolo? ¿Existe en torno a estas momias alguna maldición para quienes las encuentren, como se dice que ocurrió con la momia del faraón egipcio Tutankamón? En lo profundo de la selva peruana, en el misterioso territorio de los Andes, una civilización olvidada por siglos se niega a desaparecer del todo. Los chachapoyas, los guerreros de las nubes, no solo desafían el tiempo y el olvido, sino también los relatos convencionales de la historia oficial. Lo que se sabe de ellos es apenas un eco distorsionado de lo que fueron, y lo que se ha silenciado es mucho más inquietante de lo que la historia tradicional está dispuesta a admitir. ¿Quiénes fueron o son los miembros de esta cultura que ha generado los más intrincados debates sociales, culturales y científicos? ¿Por qué son catalogados por una enorme cantidad de personas, especialmente de Perú, como un verdadero enigma? ¿Hasta dónde son ciertas las teorías en torno a este grupo humano del que se asegura no eran similares a los demás indígenas de la región porque su piel era blanca, sus cabellos rubios o rojizos y sus ojos muy claros? ¿Qué se esconde detrás de la historia de los chachapoyas? Hoy viajaremos a través del tiempo y el espacio en un recorrido histórico que te dejará pensando, reflexionando sobre la historia que conoces y una de las páginas que quizás nadie te ha dicho que existe. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Los chachapoyas habitaron las montañas de lo que hoy es el departamento de Amazonas, en Perú, un territorio hostil donde las nubes acarician las cumbres más altas y donde el aislamiento geográfico moldeó una cultura enigmática. Desde sus primeras menciones en las crónicas españolas, se destacó su resistencia feroz frente a la expansión incaica. Pero ¿por qué un imperio tan fuerte como el Inca puso tanto empeño en someter a esta civilización aparentemente marginal? Algunos historiadores creen que la razón era puramente geopolítica. Los chachapoyas controlaban un territorio estratégico entre los Andes y la Amazonía. Sin embargo, una teoría mucho más intrigante y silenciada sugiere que los incas no solo buscaban dominar el territorio, sino también a las mujeres de esta etnia. Los cronistas hablan de la obsesión de los incas por las mujeres chachapoyas, quienes supuestamente destacaban por su belleza singular,
piel clara, ojos claros y cabellos rubios o rojizos. ¿Era este rasgo físico un signo de una ascendencia diferente? Se cree que las mujeres chachapoyas fueron seleccionadas para casarse con la élite incaica, en lo que podría haber sido un intento de integrar una raza misteriosa, tal vez europea o incluso nórdica, dentro de la nobleza del imperio inca. Aquí comienzan las teorías más controvertidas. ¿Eran los chachapoyas descendientes de navegantes europeos que llegaron a Sudamérica mucho antes de la conquista española? El enigma de los chachapoyas no solo está en sus crónicas. Las momias halladas en las montañas de esa región han alimentado la conspiración. En tumbas colgantes y mausoleos en lo alto de los acantilados, los arqueólogos han encontrado cuerpos momificados que desafían la lógica. Algunos de estos cadáveres presentan cabello rubio o rojizo, piel clara y características faciales que no se corresponden con las etnias andinas tradicionales. En la fortaleza de Cuelap, una estructura monumental que rivaliza con Machu Picchu, se han hallado restos de individuos cuyos rasgos físicos recuerdan más a los europeos que a los pueblos nativos americanos. Sin embargo, aquí es donde el misterio se profundiza. Muchos de estos descubrimientos que podrían haber sacudido los cimientos de la historia tal como la conocemos, han desaparecido. Algunos cuerpos momificados fueron supuestamente trasladados a museos y misteriosamente nunca más se volvió a saber de ellos. ¿Por qué? Las teorías conspirativas sostienen que estos hallazgos fueron deliberadamente ocultados para evitar cuestionamientos incómodos sobre la narrativa oficial de la historia precolombina. Un ejemplo notable es el caso de las momias de Leimebamba, una colección que incluye más de 200 cuerpos. Mientras que algunos fueron exhibidos, otros fueron retirados rápidamente de la vista pública. Investigadores que han intentado profundizar en el estudio de estas momias han encontrado obstáculos inexplicables, documentos perdidos, permisos denegados e incluso amenazas veladas. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si existe una agenda deliberada para ocultar la verdadera historia de los chachapoyas. Cuelap, la majestuosa ciudadela de los chachapoyas, es un testimonio vivo de su avanzada capacidad arquitectónica. Construida en la cima de una montaña, con muros de piedra que superan los 20 metros de altura, la estructura tiene similitudes inquietantes con las fortalezas medievales europeas. Los círculos concéntricos de sus edificios, la precisión con la que se trabajaron las piedras y la disposición de las viviendas han llevado a algunos a plantear la hipótesis de que los chachapoyas poseían conocimientos arquitectónicos que no pueden explicarse solo por el contacto con otras culturas andinas. La cultura chachapoya, además, tiene otros elementos que desconciertan a los estudiosos. Algunos de sus símbolos y patrones decorativos recuerdan sorprendentemente a las tradiciones celtas, vikingas e incluso a civilizaciones del Mediterráneo. ¿Podrían haber existido conexiones transatlánticas miles de años antes de la llegada de Colón? Es una posibilidad que ha sido sistemáticamente descartada por la historiografía oficial, pero que gana fuerza entre los círculos de investigadores independientes. Aquí es donde la historia oficial y la narrativa alternativa chocan violentamente. Los que han tratado de investigar a fondo los orígenes y características de los chachapoyas se encuentran con un muro de silencio. Algunos arqueólogos han señalado que sus trabajos sobre los chachapoyas fueron marginados en conferencias internacionales. Otros han denunciado la falta de apoyo financiero para estudios más profundos sobre esta civilización. ¿Por qué este rechazo a explorar la posibilidad de un contacto precoz con Europa? ¿Qué intereses se protegen al mantener el relato tradicional de que América estuvo aislada hasta la llegada de los españoles?
Las razones podrían ser múltiples. Por un lado, admitir que los chachapoyas tenían vínculos con culturas europeas desmoronaría la versión aceptada de la historia de América. Además, reescribir la historia del continente no solo implica un enorme esfuerzo académico, sino también una revisión de identidades nacionales y mitos fundacionales profundamente arraigados. Para algunos, esta es una caja de Pandora que no debe abrirse. Tras la conquista inca, los chachapoyas fueron sometidos y dispersados. Sin embargo, nunca desaparecieron por completo. Su cultura se diluyó y los sobrevivientes fueron asimilados por los incas y luego por los colonos españoles. Pero según algunas teorías, los descendientes de los chachapoyas continúan habitando las montañas, manteniendo en secreto algunas de las tradiciones y conocimientos de sus ancestros. Incluso se ha especulado que algunos de los linajes europeos que hoy viven en los Andes podrían tener raíces chachapoyas, lo que sería un giro irónico en la historia. El legado de los chachapoyas sigue vivo, envuelto en misterio. Sus momias, sus fortalezas y sus orígenes continúan fascinando y desafiando a la historia oficial. Pero la pregunta más inquietante sigue siendo: ¿qué es lo que no nos están contando? ¿Por qué los descubrimientos sobre esta civilización han sido silenciados, ocultados o incluso desaparecidos? Tal vez, como sucede a menudo, la historia es escrita por los vencedores. Pero en las sombras de los Andes, los ecos de los chachapoyas siguen resonando, esperando a ser escuchados nuevamente. Y quizás algún día, los guerreros de las nubes salgan de las sombras para contar su verdadera historia, una historia que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.